In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 28ª, el derecho de la Iglesia al servicio de su misión pastoral. Es la tercera que dedicamos al misterio de la Iglesia y aquí nos centraremos en los aspectos tanto jurídicos como pastorales de la misión de la Iglesia. Ante todo, recordaremos que hace falta, por la misma constitución de la Iglesia, un orden jurídico, como hay que entender esto, pero al servicio de la misión de la Iglesia. Y esto se va a concretar luego en una actividad santificadora, la predicación de la palabra y la jurisdicción pastoral. El objeto de esta misión de la Iglesia es la implantatio ecclesiae, que se vayan estableciendo iglesias particulares, allí donde todavía no se ha dado, y luego el desarrollo, digamos ya de una manera ordinaria, de la acción pastoral, va a tener lugar especialmente en las diócesis y las parroquias, entre otros ámbitos. Con lo cual, como veis, diremos primero alguna cosa en general sobre el derecho canónico y la Iglesia, los aspectos de la misión de la Iglesia, santificadora, de enseñanza, y la jurisdicción pastoral, la guía pastoral, y por último, la noción de misión, misiones y los campos de la pastoral de la Iglesia. Aquí hacemos referencia a algunos cánones del derecho canónico, también a la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, cuando aprobó la reforma del Código de Derecho Canónico, la del 83, y un texto poco conocido pero muy interesante de la Congregación de la Fe, donde hablaba de en qué consiste la misión de la Iglesia. Es el del 2007. Bien, pues dicho esto, primero algunas cosas sobre el derecho canónico y por qué es necesario que haya un derecho en el pueblo de Dios. Ante todo, recordad que el pueblo de Dios, por voluntad de Cristo, tiene esa estructura orgánica y comunitaria, y para estructurarlo son fundamental los sacramentos. Esto va a dar lugar a un orden social y diríamos el derecho canónico se sitúa en esa organización del orden social, no es una mera conveniencia, sino que realmente hay un orden dentro de la sociedad y eso se va a poder explicitar y desarrollar con el derecho canónico. Como la incorporación a la Iglesia tiene lugar por el bautismo, el tema del bautismo, el bautizado va a ser fundamental, la posición jerárquica o los carismas van a estar siempre en relación con el tema del bautismo y todo esto va a dar lugar a una serie de relaciones de justicia y a un orden jurídico. Lo que hace el derecho es estructura, crea vínculos que no son meras, diríamos así, meras normas concretas de actuación, son vínculos más profundos, porque las estructuras jurídicas tienen una dimensión de otros factores que son previas a ellas. Por ejemplo, ser cristiano fundamentalmente es participar en Cristo de la filiación divina, pero como eso se da dentro de la Iglesia y se da la relación de unos con otros, eso da lugar a una serie de relaciones y se expresa en un ordenamiento jurídico. Fijaos que sin este tipo de estructuras, que ya digo, dependen de los sacramentos, dependen de la fe, como la Iglesia está constituida a modo de sociedad, faltaría algo sin esta estructuración. Si nos fijamos con un poco más de detenimiento, los factores básicos de la estructura jurídica de la Iglesia serían de tres tipos. Factores constitutivos, y ahí están los vínculos de incorporación de los fieles a la Iglesia y también la vinculación de la jerarquía como miembro de la Iglesia. Como veis aquí de fondo están los sacramentos del bautismo y del orden. Factores de organización, y aquí entrarían los oficios eclesiásticos, y luego normas de valoración y desenvolvimiento de la actividad y de la conducta de los fieles y de la jerarquía. Por eso, como veis, el ordenamiento canónico es un sistema de relaciones jurídicas que depende de toda una serie de vínculos que unen a los fieles y los sitúan en una determinada situación o posición jurídica en el cuerpo de la Iglesia. Y aquí vuelvo a recordar al final que como el pueblo de Dios se estructura por los sacramentos, el orden jurídico primario va a depender de los sacramentos. Y aquí, como ya hemos dicho, los dos fundamentales son el bautismo y el orden. Por el bautismo se da la incorporación a la Iglesia, la llamada a difundir la fe, el culto divino,
y eso da lugar a derechos y deberes, y por el orden se produce la incorporación a la jerarquía, con una función en el pueblo de Dios, con unas exigencias determinadas, etc. Todo esto tiene, diríamos, efectos jurídicos. Esto respecto un poco a lo que sería la noción general de derecho dentro del pueblo de Dios. Pero hay que hacer luego una distinción importante, y es las cuestiones de derecho divino y derecho humano. El derecho divino sería el orden social justo que brota de la voluntad legisladora de Dios, y en la Iglesia de la voluntad que ha establecido Cristo. Tendríamos ahí las normas dadas por Cristo, como los principios de orden, que son unas exigencias de justicia características del ser cristiano. El cristiano debe comportarse de una determinada manera, y ahí entra una justicia especial. Todo esto respecto a lo que sería el derecho divino. El derecho humano es un ordenamiento que es autónomo, o sea, no es que dependa de la voluntad de Dios, pero tiene que estar subordinado tanto en su materialidad, en sus contenidos, como por principio, formalmente, al derecho divino. En realidad, como os apunto aquí, derecho divino y derecho humano forman un único sistema jurídico, o sea, contribuyen a este único sistema jurídico. La Iglesia existe por el derecho divino, y otras estructuras, digamos las restantes estructuras que podemos encontrar, complementan o bien son expresiones en la historia de ese derecho divino. La potestad humana que se da es en virtud del derecho divino, pero no es originaria por sí misma ni tiene su fuerza en los miembros de la Iglesia. O sea, esa potestad, el poder dar leyes que obliguen en conciencia, depende de que hay un derecho divino, en concreto un sacramento, el sacramento del orden, etc. Y luego todas las realidades sociales en la Iglesia tienen que estar relacionadas con la ley natural y la ley de la gracia. De las normas positivas que se den tienen que depender de la ley natural y de esta ley de la gracia, si no serían claramente injustas y por tanto no obligarían. Podríamos decir que el derecho divino positivo ha entrado en la historia por la revelación, aunque su conocimiento y su vivencia pues, ha ido creciendo a lo largo de los siglos, se ha plasmado de una manera explícita para que así pueda tener vigencia histórica, y en esto pues, han intervenido tanto declaraciones magisteriales de los pastores como el mismo sensus fidei. Eso es lo que sería el derecho positivo. Ahora, la formalización, o sea, dar una forma técnica en forma de decretos o en forma de una organización canónica, eso es algo distinto. O sea, la formalización es posterior a que exista ese derecho. Hay muchas ocasiones en que nos encontramos con normas y principios que son genéricos de derecho divino. El derecho humano los completa o los precisa para casos concretos, siempre de acuerdo con la justicia y las diversas circunstancias. Por eso, diríamos, todas las determinaciones canónicas de la Iglesia se orientan siempre al fin fundamental de la Iglesia, la salvación de las almas y la gloria de Dios. Por eso el último canon del actual derecho canónico recuerda eso, que el fin de todo el derecho es eso. Es la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas y la gloria de Dios. Si algo fuera en contra de eso, pues evidentemente no sería ley. Bien, dicho esto acerca del derecho, vamos a comentar algunas cuestiones sobre los tres grandes bloques de la misión de la Iglesia. Tendríamos un primer bloque que es la santificación. De hecho, Cristo ha venido para salvar al género humano. Y la actividad de Cristo en la tierra se orienta pues, a comunicarnos la vida divina y hacernos hijos de Dios de una manera inmediata con su encarnación, ministerio público y sobre todo con su muerte y su resurrección. Fijaos que los apóstoles no se tenían que limitar a predicar, sino que comunicaban esa obra de salvación y santificación, sobre todo por el sacrificio eucarístico o los sacramentos en los que actualiza el misterio de Cristo. Ya algo habíamos visto de la santidad de la Iglesia. Hay que decir que la santidad de cada uno de los miembros del cuerpo místico y por tanto la gloria de Dios es la razón tanto de la enseñanza como de la función pastoral. O sea, la enseñanza y la pastoral están al servicio de participar de esa vida divina. Por eso, realmente los tres aspectos, santificar, enseñar y regir, van unidos. Se hace esa división tripartita, pero realmente están todos orientados a la participación de la vida divina y tiene más que ver con la santificación.
De hecho, como os comento luego aquí, la misión de la Iglesia, incluso en los actos más concretos, siempre tiene que estar orientada a fomentar esa vida de la gracia en los fieles, la vida en el Espíritu Santo, y aquí está también la enseñanza, la práctica de la oración, etc. Cualquier otra actividad tiene que girar en torno a eso. Lo que pasa es que ya sabemos que el acto supremo que nos ha conseguido la santidad ha sido la oblación sacerdotal de Cristo en la cruz. Y por eso, digamos, el ministerio de la santificación lo vemos sobre todo en la forma sacramental, litúrgica, que gira en torno a la Eucaristía, como el sacrificio de la Iglesia que Cristo ha dejado a la Iglesia. También, por supuesto, hay otros sacramentos y otros ritos de bendiciones o sacramentales o oración pública, pero digamos lo más importante claramente es la Eucaristía. Hay que decir que la misión sacerdotal, en un sentido, es responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Todos participan en la liturgia, reciben esas gracias de la liturgia, se santifican de la misa, pero el ofrecer el sacrificio de Cristo el sacrificio de eucarístico en nombre de Cristo cabeza, es propio de los que han recibido el sacramento del orden como obispos o presbíteros. Los fieles no ordenados están también presentes, concurren a la ofrenda, ejercen su sacerdocio precisamente al recibir los sacramentos, al recibir esa gracia y realizar en ellos una vida santa a partir de esa gracia. Por tanto, digamos, en la Iglesia es absolutamente necesario que haya quien celebre ese sacrificio, pero también quien reciba los frutos de ese sacrificio y eso lo lleven pues a toda su vida en la vida cotidiana, digamos, esa santificación llegue absolutamente a todos. Y aquí, por último, en este párrafo, para cerrar este bloque, insisto en la importancia de este punto santificador y sacramental, porque es que la estructura misma de la Iglesia es sacramental, está orientada a dar este culto a Dios. Lo que pasa es que en una sociedad secularizada se valoran más actividades de tipo cultural o de tipo asistencial, pero no es que no sean importantes, pero están completamente subordinadas a esa misión de santificación. Recordad aquí lo del Lumen Gentium 10, que la Iglesia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana su fuerza. Bien, esto respecto a la acción santificadora. El otro gran bloque es la predicación. Cristo ha sido enviado por el Padre para ser testigo de la verdad y la Iglesia tiene que dar testimonio de esa verdad del Evangelio. Fijaos que aquí se puede aplicar eso, lo que decía nuestro Señor. Para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental entre Cristo y la Iglesia. Cristo es el revelador, y en ese sentido también la Iglesia y cualquier cristiano tiene que contribuir a expandir esa revelación, pero Cristo es la misma verdad. Eso no lo puede decir nadie más que Cristo, porque solo Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En ese sentido, la Iglesia no puede añadir nada a la revelación, igual que no puede añadir nada al sacrificio de Cristo. Lo que tiene que hacer es guardar fielmente ese depósito, transmitirlo, por supuesto explicarlo, explicar sus virtualidades, desarrollarlo en ese sentido, pero siempre manteniendo manteniendo el mismo sentido. Aquello del Vaticano I citando a San Vicente de Lerins, in eodem sensu eademque sententia, en el mismo sentido y en la misma sentencia. No es que se pueden ir cambiando el sentido de los dogmas según está de moda una cosa u otra. Y aquí tenemos la asistencia del Espíritu Santo para comprenderlo, para vivirlo, etc. Fijaos que la clave es que esa revelación no es una sabiduría o reflexión humana, sino que ha sido algo que procede de Dios. Si hablamos luego de las fases de esta transmisión, pues habría un mensaje muy básico, lo que se denomina el querigma, la evangelización básica, lo que serían diríamos, los puntos fundamentales de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, a lo que se contienen los símbolos de la fe. El segundo momento sería la educación y el desarrollo de la fe. Aquí ya no es simplemente el mensaje primero, sino que el sujeto piense, viva íntegramente, conforme el mensaje evangélico. Aquí estarían todos los desarrollos de la catequesis. Precisamente la dificultad viene cuando se ofrece catequesis a personas que no han recibido o, más frecuentemente, no han aceptado, o sea, no han querido recibir los elementos esenciales
del primer anuncio. Eso sería un poco respecto a las etapas. Si hablamos de las formas de este ministerio de la palabra, diríamos que la forma así más prioritaria en cuanto a su esencia sería la enseñanza oficial y autorizada de la revelación por parte de la jerarquía, el Papa y los obispos, en cuanto maestros auténticos, con la colaboración de presbíteros y diáconos, incluso pues, una cierta delegación que habría en una enseñanza oficial de los catequistas. Y esto puede darse tanto en actos extraordinarios, en un concilio o algo así, o en una manera, digamos, ordinaria y universal, o simplemente de manera ordinaria, cuando se predica de manera autorizada la palabra de Dios bajo la misma autoridad de los obispos. Ahora, esta forma, diríamos, aunque es, digamos, sería así como el analogado principal, pero no es ni mucho menos la más frecuente. La más frecuente tiene que ver con la enseñanza exhortatoria. Aquí ya no se trata simplemente de anunciar la palabra de Dios con autoridad, sino ayudar a las personas a impregnarse de ella y vivir conforme a esa enseñanza. Y aquí estaría pues la predicación pública de los ministros, pero también el testimonio de los fieles, el consejo de los fieles en el apostolado cotidiano, o sea, esto es muchísimo más amplio. Y en relación con esto, también habría una tercera forma, que es la enseñanza científica y doctoral, que a su vez tiene muchísimos niveles. Esto debe mostrar la coherencia intelectual y la solidez del mensaje revelado. Fijaos que también parte de la catequesis debería ir en este sentido, mostrar la solidez de esa, digamos, del mensaje revelado, o lo que es la enseñanza de la religión en los colegios o algo por el estilo. Obviamente no es que estas tres cosas sean excluyentes entre sí, o sea, no es que, por ejemplo, este nivel de enseñanza científica o doctoral tenga que contraponerse al primero o al segundo, no. Todos ellos están al servicio de la verdad, en mutua dependencia unos de otros, siendo el primero, ya digo, el de la enseñanza oficial de los pastores. Y por último hay que decir algo del ministerio de la jurisdicción pastoral. En la medida en que la Iglesia hace presente a Cristo buen pastor, toda la actividad es pastoral. La liturgia y la enseñanza son pastoral. Lo que pasa es que cuando hablamos de pastoral, pues hablamos de esas grandes directrices, y también parte de esa guía pastoral sería el ejercicio de la jurisdicción, o sea, poder dar una serie de mandatos que realmente obliguen. Con esto retomamos, digamos, lo que hemos dicho al principio sobre el derecho en la Iglesia. El cristiano vive una ley de libertad. Lo que pasa es que es una libertad que no es absoluta ni plena, y la interioridad de la ley perfecta se dará en la patria eterna. En este mundo pues nos hacen falta mandamientos que traducen el mandamiento del amor, y hacen falta pues leyes para poder aplicarlas a una situación o a otras, incluso también sanciones penales. De hecho, han existido en toda la historia de la Iglesia. Lo que sucede es que esta autoridad pastoral está en el nivel propio, que es el religioso. Obviamente puede tener alguna relación con actividades profanas. En ese sentido, si hay actividades profanas que interfieren con esas actividades religiosas, se podría decir que la jurisdicción pastoral de la Iglesia se extendería también a ellas. Pensad todavía en algunos momentos en los que la organización social dependía de actos estrictamente cristianos. Por ejemplo, en la Edad Media el vasallaje o la mutua dependencia de unos y otros estaba asegurado por un acto religioso del juramento, con lo cual, diríamos, el objeto religioso del juramento podía tener también repercusiones civiles. Aquí, ya digo, aquí se podían mezclar algunas cosas, pero en principio el objeto de la autoridad pastoral es lo que tiene que ver con el ámbito religioso. Y la pena suprema que se podría imponer es la excomunión o expulsión de la comunidad eclesial. Por otra parte, la responsabilidad de la jurisdicción pastoral recae sobre los miembros jerárquicos de la Iglesia. En el caso del sucesor de Pedro, con un poder pleno, supremo y universal, pero atención, no es absoluto, O sea, si un papa manda una cosa que es contraria al derecho natural o a la palabra de Dios o lo que sea, obviamente es un mandato que no se debe obedecer e incluso habría que resistirlo. Lo mismo respecto al caso de los obispos, o sea, tienen por supuesto un poder ordinario, pero todo este poder ordinario está siempre sometido a la misma revelación. Esto creo que hay que dejarlo claro. Y digamos que lo que pasa es que este tema, digamos, de la guía pastoral
también se puede encontrar en cierto modo en el resto de los miembros de la Iglesia. No tanto porque tengan que ponerse a dar órdenes, sino porque, digamos, las aplican en situaciones concretas, tienen que ver cómo se solucionan algunos problemas, pueden conocer mejor algunas situaciones para, o sea, ante problemas pastorales que puedan darse, y está todo el tema de la recepción de estas leyes. O sea, no es que una ley positiva dependa sin más de que sea aceptada o recibida, pero atención, porque una ley positiva que vaya contra una costumbre legítima y encuentre una gran resistencia, habría que preguntarse si realmente es una ley justa o no, porque no es que el legislador pueda hacer lo que le dé la gana. El mismo Santo Tomás decía que para que se instaure con justicia una ley nueva que sustituya a otra antigua, tiene que haber una causa realmente seria, porque el hecho de cambiar las leyes, ya ese cambio ya es algo negativo. La gente está acostumbrada a una cosa y, digamos, ahí tiene que haber un motivo serio para poder realizar eso. Por otra parte, también cabría, y así está en la legislación canónica, que algunos fieles laicos pues, puedan participar en algunas funciones que tienen que ver con la jurisdicción, como en algún tribunal eclesiástico o alguna cuestión de estas. Pensad también en ocasiones históricas, pues personas no ordenadas han podido ejercer cierta jurisdicción, no sé, presentar candidatos al episcopado o incluso pues algunos cargos de gobierno eclesiástico, pero todo esto, diríamos, serían más bien cosas de suplencia, porque en el caso de los laicos, su contribución a la misión pastoral, y esto lo hemos dicho ya varias veces, es hacer que las realidades temporales se lleven a cabo conforme a la voluntad de Cristo y la salvación de las almas, no meterse en cuestiones de sacristía. Bien, esto respecto como a los tres grandes grupos de esta acción de la Iglesia. Y si hablamos luego de las misiones y de la pastoral de la Iglesia, hay que recordar que la Iglesia por su misma esencia es misionera, o sea, continúa la misión de Cristo en el mundo para la salvación de los hombres, solo que el término misión, y si se emplea en plural misiones, en general se reserva para proclamar el Evangelio en lugares donde todavía no es conocido. En decreto del Vaticano II, Adyentes, explicó un poco las grandes líneas de la misionología después de un periodo que había sido fuertemente misionero. Finales del siglo XIX y en los principios del siglo XX hubo un gran auge misionero. Lo que pasa es que ante dificultades que se presentaron en el posconcilio, fundamentalmente porque no se pensaba que hiciera falta transmitir la fe, o se decía que cada uno se salvaba en su religión, o cosas de ese estilo, hizo falta la encíclica Redentoris Missio de Juan Pablo II. Si nos fijamos en el fin de la actividad misionera, y esto lo recuerda muy bien el Vaticano II, es la implantatio ecclesia, o sea, no simplemente anunciar la verdad de Cristo, sino que se establezcan iglesias particulares con sus propios medios, jerarquía, vocaciones, vida religiosa, catequistas, todo eso para que la salvación pueda llegar de una manera estable en esos lugares. Como os comento aquí, hasta que no se establece en serio la vida religiosa o las vocaciones sacerdotales, pues diríamos que esa iglesia particular no está completamente implantada. Y como la iglesia es esencialmente misionera, los agentes de esa misión, en principio, esto se refiere a todos los fieles, pero esto no hace falta que todos tengan que ir a hacerlo todo. Habrá algunos que se dediquen a predicar en esos lugares concretos, o trabajen donde las iglesias particulares no están suficientemente implantadas. Diríamos que en la organización de esto corresponde a los obispos coordinados bajo la comunión del sucesor de Pedro. Y respecto al objeto a donde se dirige esta actividad misionera, serían los pueblos y los grupos no cristianos, para crear nuevas comunidades cristianas. Se ha empleado el término nueva evangelización para referirnos a esta actuación en países de antigua tradición cristiana, pero que ha quedado muy debilitada. Ahí se hablaría de una nueva evangelización. Por supuesto que Dios puede realizar la salvación por los medios que solo Él conoce, pero el hecho de que en algunos lugares no llegue la predicación de la palabra y de los sacramentos es una pobreza objetiva de tales personas y una dificultad para la salvación. Y de hecho el mandato de Mateo 28:20, de ese de ir a predicar, no tenía una fecha límite, sino que desde entonces la Iglesia tiene que predicar. Y los medios para poder realizar esto tienen que ser proporcionados a los fines.
El primer medio es la predicación y que a la predicación le siga el bautismo, las personas así se incorporen a Cristo. Obviamente en ese proceso de predicación también puede tener su papel el diálogo, pero no es que el diálogo sustituya la predicación o digamos, la enseñanza de la fe. Respecto a las culturas locales, puede haber elementos que sean útiles, pero también la conversión debe afectar a aquellos elementos de la cultura que no sean coherentes con la fe. Y ya, por último, hablando de los diversos ámbitos de la pastoral de la Iglesia, tendríamos o sea, aquí ya un poco abundando en lo que hemos dicho antes, la acción propiamente misionera se orienta a personas que ya, digamos, que ya tienen una estabilidad de vida cristiana y se realiza en comunidades formadas, pero tampoco hay que, digamos, como que distinguir demasiado. O sea, es cierto que si esta misión llega a lugares donde todavía no ha llegado el cristianismo, hablaríamos de una actividad más misionera. En otro caso sería una pastoral más general, pero ya digo, tampoco hay que extremar las diferencias. En las iglesias particulares, hablaríamos de una pastoral diocesana. Allí está presente el misterio de toda la iglesia. Por supuesto, se reconoce la misión del sucesor de Pedro, pero es el obispo de cada lugar al que tiene que coordinar la actuación de las diversas parroquias, comunidades, movimientos, vida religiosa, etc., siempre al servicio de la santidad. Puede ser también útil una coordinación de actividades benéficas de la diócesis y hay que evitar un poco la tentación de una separación de la iglesia particular respecto a las decisiones del sucesor de Pedro. Y también diríamos evitar un uniformismo excesivo. Aquí entra enormemente la prudencia de gobierno para ver cómo coordinar estas cosas. O sea, no se trata de que la pastoral se convierta en algo burocratizado, un poco en plan, no sé, los planes quinquenales de Stalin. O sea, no puede ser eso un plan pastoral, puede ser algún tipo de directiva si se nota que hay un aspecto en el que hay que insistir, pero lo fundamental de la pastoral es la enseñanza de la fe, que esa es la misma siempre. Tenemos aquí alguna institución que es la parroquia, que desde el siglo VI, más o menos, ya se empieza a difundir más, digamos, dentro de cada iglesia particular se constituyen esas parroquias con un presbítero al que el obispo le encomienda ahí el cuidado pastoral, el tema de la administración de los sacramentos, aunque obviamente puede haber también otras realidades supraparroquiales. Hay asociaciones de fieles que pueden desbordar el ámbito de la parroquia o incluso del arciprestazgo, y más en nuestros días con toda la movilidad de población que hay, pues la articulación de las parroquias en el derecho es más flexible de lo que ha sido en otros momentos. Por último, recordar que hay algunas instituciones que traducen las relaciones entre iglesias particulares, como sínodo de obispos, conferencias episcopales, provincias eclesiásticas. Ahí habría un afecto colegial entre los obispos, no actos propiamente colegiales. Recordad que para que sean actos propiamente colegiales tiene que estar todo el colegio episcopal, pero lo que sí hay es un afecto colegial entre unos y otros miembros del colegio. Por eso, digamos, diócesis cercanas pueden ayudarse o coordinarse para alguna cosa si se ve que es útil. Aquí el peligro, y esto se da especialmente respecto a las conferencias episcopales, es que esto tiene que aportar una ayuda real a la iglesia particular. No puede convertirse en una instancia meramente burocrática o una interposición entre cada obispo y el sucesor de Pedro, o que quedan, diríamos, como suplantados los obispos por la conferencia episcopal. Digamos, hay que evitar todos esos problemas para que realmente pueda llevarse adelante la misión de la Iglesia. Terminamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.